Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir a la Carta. Este programa es una presentación de mi cochinero favorito, cómo se lo asado, cómo se lo frito. También es una presentación de trajes Loaiza, igualmente de calzados ingleses y del Top Fixer para la mayor seguridad y mantenimiento de su vehículo. Bien, nuestra invitada de hoy es Indira Urbaneja, quien lamentablemente se ha desconectado de algún problema técnico que lo vamos a ir resolviendo. Pero mientras tanto, nosotros, por supuesto que ya vamos conversando un poco con la audiencia. Aquí está Indira, nuestra invitada del día de hoy. Vamos a tratar de reconectarnos con ella en cualquier momentico. Mientras tanto, bueno, quiero recordarles que esta noche a las 7 tenemos nuestro espacio Argumentos y no insultos, en el cual, bueno, como todos los martes, ya estamos haciéndolo un hábito, intercambiaremos opinión con la audiencia sobre los distintos temas, pues, de interés nacional, también, por supuesto, distintas materias en el campo político, económico, ¿verdad? Las opiniones que la audiencia también quiera expresar en torno al acontecer nacional, al tema de la pandemia, que también es bastante complejo. Vamos a ver si es posible retomar el contacto con Indira Alfonso, que ya la teníamos acá. Lamentablemente, pues se cayó la conexión, pero vamos a tratar de tenerla en cualquier momento. Mientras tanto, pues les recuerdo también que los miércoles estamos nosotros, los lunes y los miércoles, tenemos nuestro espacio con 3 puntos, con Vanessa Davis y con, creo, José Gregorio Yepes. Ya se incorpora Indira Urbaneja. ¿Cómo estás, Indira? ¿Cómo te va? Súper bien, encantadísima de estar contigo, Vladimir. Bueno, igualmente, gracias por aceptar la invitación. Bueno, Indira, hay otra Indira que está en el ambiente político y es Indira Alfonso, que es la presidenta del CNE. No sé si tú la has conocido, pero me gustaría comenzar por allí nuestra conversación del día de hoy hablando un poco sobre este nuevo Consejo Nacional Electoral. Tú habías dado algunas opiniones al respecto sobre lo difícil que resultaría para un acuerdo político el hecho de que el Tribunal Supremo de Justicia designara al Consejo Nacional Electoral. Ya fue designado y me gustaría pues arrancar por allí para luego irnos por los caminos de todo el acontecer político, la abstención, la participación electoral, el juego del gobierno, los diferentes juegos que hay en la oposición, cómo se está manejando cada actor. Creo que podemos hacerlo. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, sí, comenzando por el tema del CNE, donde yo creo que ya no hay marcha atrás, por lo menos en estos momentos. Creo que es lamentable que hayamos llegado a ese punto porque el país necesita unas elecciones, Vladimir. Nosotros necesitamos elegir una Asamblea Nacional. El problema es que necesitamos elegirlo bajo condiciones claras, bajo un juego transparente y con todas las garantías de ley. Lamentablemente, pues bueno, se hizo vía Tribunal Supremo. Y hoy los venezolanos tenemos un reto, que es ponernos en la mesa realmente cuáles pueden ser esos puntos negociables y cuáles son no negociables para poder avanzar en el camino de las elecciones, que cada día lo veo más complicado además, sobre todo por el tema pandemia, sobre todo por el tema de la necesidad de que estas elecciones no sean juego más en el camino electoral y sea realmente el inicio de, porque tampoco estas elecciones son las que van a resolver nuestra crisis que es tan compleja y tan profunda. Pero estas elecciones sí pueden ayudar a empezar a destrabar ese camino. Ahora, fíjate, hasta ahora, por supuesto, hemos visto algunas decisiones emanadas del Consejo Nacional Electoral, mucha polémica con respecto al asunto indígena, ¿verdad? Y sobre todo también el incremento del número de diputados a 277, que por supuesto abre un debate con respecto a su constitucionalidad, porque el artículo 187, 186, si mal no recuerdo, de la Constitución habla de diputados electos bajo otra forma, no de listas nacionales, etcétera, ¿no? Sí, en lo personal creo que todo lo que se ha hecho hasta ahora, todas las decisiones, ninguna han estado en el camino correcto realmente. En el tema de los indígenas considero que es un retroceso, o sea, después de que le dimos el voto automatizado, de que los llevamos de alguna forma y los incorporamos al sistema nacional electoral,
Entonces ahora le vamos a crear un sistema electoral a ellos diferente al que usaríamos el resto de los venezolanos, eso por un lado. Y por el otro, con respecto al tema de la famosa representatividad, es algo que no se entiende, porque más bien el país está vacío, el país tiene ahorita por lo menos entre 3 y 4 millones menos de votantes. Entonces imagínate tú para qué queríamos en este momento que la asamblea crezca. Además no está muy claro ese tema, el sistema sigue siendo de que el que poco gana se lo lleva todo y no es realmente lo que nosotros necesitamos en este momento. Yo creo que el nuevo CNE tenía que haberse enfocado o tendría que enfocarse en este momento en lo que es realmente hitos necesarios e innegociables para que el proceso sea lo más transparente posible. O sea, más allá del tema, no tiene sentido ahorita enfocarse en ese tema de, por ejemplo, de los indígenas, pero además no está claro el tema de la representación, de la representatividad, de la proporcionalidad. Me parece un absoluto, me parece innecesario además crecer el número de diputados, ¿no? Y me parece que ellos estén muy preocupados con esto, cuando en realidad el pueblo venezolano y la comunidad internacional lo que está más pendiente es de las garantías y la transparencia en el proceso. Ahora, fíjate, ¿qué persigue el chavismo cuando aumenta el número de diputados? Porque es una decisión que la toma el chavismo, obviamente, ¿no? Indira. No te escuché. ¿Qué es lo que persigue el chavismo cuando toma esa decisión de aumentar el número de diputados? ¿Abrir espacio a otros factores opositores? ¿Qué buscó con eso? Totalmente, Vladimir. O sea, ¿qué sucede? El oficialismo sabe que obviamente está bien disminuido, como también lo están los partidos del G4, vamos a estar claros. El tema es que ellos saben, ambos sectores, ambos extremos saben, la necesidad y la posibilidad real de que se constituya un bloque democrático nuevo, nuevas formas o nuevas organizaciones, nuevas expresiones democráticas. Cuando ellos buscan aumentar el número, buscan crecer y apostar también a la cantidad de aliados. Ya obviamente el oficialismo sabe que los años donde llenaba la asamblea de rojo-rojito, donde sacaban mucha cantidad de votos, esos años ya quedaron atrás. Entonces ellos necesitan ahorita no nada más abrirse espacio a ellos, sino abrirle espacio a los que podrían ser sus aliados, ¿no? Y pero también es un juego peligroso porque si las fuerzas democráticas se llegan a organizar en este país, que es la mayoría, porque la mayoría no está en los dos polos que en este momento polarizan la política venezolana, esa jugada le podría salir mal, porque este nuevo polo democrático que hay ansias y que yo sé que se está gestando en este momento, porque estoy en diferentes iniciativas donde se habla es esto, pero obviamente esta nueva expresión democrática está pidiendo condiciones para presentarse en el proceso. Con un bloque democrático nuevo que le hable al país, claro, que salga de la polarización para ocuparse de los problemas reales de la crisis compleja que vive el país, yo creo que esa jugada se le puede venir en contra al chavismo. Ahora, pero fíjate, Indira, tú estás hablando del bloque democrático, pero hay varios bloques que se reivindican como tal. Es allí el detalle. Por ejemplo, hay un sector que está llamando a votar a través de la tarjeta de Eduardo Fernández, por ejemplo, que es Unión y Progreso. Está un sector de los alcaldes, gobernadores, de los alcaldes del municipio, de los municipios metropolitanos que también están promoviendo la participación a través de quizás la tarjeta de la Fuerza del Cambio o de otras tarjetas, pero está también el sector de la llamada Mesa de Diálogo Nacional y a la par está el sector de Parra y su gente, ¿no? Es decir, hay un conjunto de conglomerados, pero a esto hay que agregarle ahora el bloque del chavismo disidente, no disidente, el chavismo no pesuvista, el PPT, el PCB, el grupo de Manuel Isidro Molina, que no es chavista, pero que está en una alianza táctica allí electoral. Es decir, hay muchos bloques. ¿A cuál te referías tú? Bueno, ese es el gran problema en este momento cuando estamos haciendo análisis y tú tienes que hacer un tablero de players, de jugadores. Te cuesta porque hay un mosaico muy grande. Pero efectivamente, bien sea el grupo de Manuel Isidro, que conozco, bien sea el grupo de los Fernández, o bien sea el grupo inclusive, yo no sé si el de Parra, vaya, y quiero ser muy, muy honesta con este tema, porque ya lo que tenga que ver alrededor de Parra y de los diputados que de alguna forma pactaron para lo que sucedió aquí el 5 de enero, ellos yo no veo cómo políticamente puedan tener mayor repercusión en este momento, en este proceso. Y aunque se vendan o se organicen como un bloque democrático, yo no creo que la sociedad venezolana ni la comunidad internacional los vea como un bloque realmente democrático. Porque ¿qué es democrático? Tendríamos que empezar por definir eso. ¿Qué es un bloque democrático?
En todo caso, tendríamos que empezar por decir que es el bloque de los actores que bien quieren una salida pacífica, política, negociada, que no se van a ir a dar un macutazo, pero que tampoco van a estar rendidos a los pies del oficialismo, que van a combatir el oficialismo desde las vías democráticas, desde la fuerza democrática, desde el debate de las ideas, desde el discurso y de las posturas. Entonces, digamos que si partimos de esta definición, entonces el mosaico se va haciendo más pequeño. Ya no tendríamos tantos grupos. Pero fíjate, también hay otro elemento allí, Indira, interesante de analizar, y es la incapacidad de los sectores que se autodenominan democráticos en la oposición para ponerse de acuerdo. Es decir, hay una dispersión total en este momento. Y, bueno, no digamos total, hay agrupación, hay agrupamiento, pero evidentemente, pues, el objetivo del gobierno, que es tener una oposición dividida, se está cumpliendo fácilmente. Mira, Vladimir, me voy a dirigir incluso a la oposición en general. El gran problema desde el 2002, cuando se empieza incluso a confrontar al presidente Chávez en ese entonces, el gran error del bloque opositor es que siempre se une para las coyunturas y que todavía a estas alturas, después de 20 años ya, y después de tantas cosas que han sucedido en el país, no entienden cómo es que hay que construir una unidad en torno a un cambio político y a una transformación real del país y avanzar a ese progreso que muchos quisimos hace unos años y que no se logró y que hoy vemos cómo ha terminado todo esto. El problema de la unión es fundamental y hasta que eso no se resuelva, yo dificulto que podría haber una confrontación real del bloque de oposición contra el bloque oficial, que aunque sabemos que también tiene sus problemas internos, ellos resisten y avanzan unificados, avanzan como una estructura monolítica, lo que no sucede en la oposición, donde vemos un archipiélago, como bien tú lo acabas de decir, un archipiélago además variopinto, porque hay todas las expresiones, porque incluso dentro del mismo G4, que digamos que era el último grupo que se había de alguna forma organizado en torno al liderazgo de Juan Guaidó y de la opción del gobierno interino, también allí hay sus expresiones, hay sus disidencias y hay sus confrontaciones, hasta que la oposición en cualquiera de los bandos que defiendan no resuelvan este problema, yo dificulto que podamos alcanzar el cambio que necesitamos. Ahora, fíjate, tú que vienes como al igual que yo, vienes de la fila del chavismo, conoces esa fuerza, o al menos la conocemos quizás más que mucha gente que nunca ha estado allí. A lo mejor hay cosas que ya no conocemos, porque yo tengo muchos años que me fui de allí, pero tú que conoces, ¿qué es lo que está pasando allá adentro? Por ejemplo, ¿cuáles son las razones por las cuales el PPT, el PCB y otros sectores están tratando de montar tienda aparte por ahora? Vamos a ver si eso realmente se concreta. Tengo mis dudas. Sí, yo también. Realmente, bueno, Vladimir, imagínate, yo desde 2006 dejé de militar en el chavismo. En aquel momento en el que se impone la visión del partido único, de la visión única, y cuando Chávez en 2005 en el foro de Porto Alegre dice, ahora sí vamos a avanzar abiertamente hacia el socialismo, porque yo me imagino que lo mismo que compré yo, que era el proyecto nacionalista bolivariano, la agenda alternativa bolivariana, el librito azul de Chávez, las tres raíces y todo este tema que después terminó siendo todo menos lo que se planteó al inicio. Eso parte de lo que ocurre hoy con el polo patriótico y por eso es que vemos que el PPT, que el PCB, que de alguna forma ellos se están saliendo. Es más, deberían de hacerlo. Si quieren sobrevivir en la historia, por lo menos un partido de trayectoria y de tiempo como el PPT y el mismo PCB en Venezuela, tienen que salirse de ese polo, porque ese polo es el polo del PSUV, ya eso no es el polo patriótico que se había constituido en sus inicios cuando el MBR, cuando realmente era Chávez y las fuerzas políticas revolucionarias que se habían agrupado para ofrecerle un cambio al país. Ya eso dejó de ser hace rato. Entonces el hecho de que estas organizaciones estén gravitando alrededor del PSUV, lo que está haciendo es terminar de sepultarlos a ellos mismos. Yo celebro que eso haya ocurrido y celebro por una gran razón, porque el oficialismo necesita hoy, incluso para su sanidad. A veces te pueden decir, bueno, pero es que tú eres una opositora y ya te cambiaron el chip y ya ahora te fuiste para la acera del frente. No hay nada mejor que necesite una fuerza que gobierna que oposición. Y creo que una oposición incluso revolucionaria o disidente o que venga de esas mismas filas le haría muchísimo bien al oficialismo para ver si los errores que no han podido corregir o que no han podido entender durante este tiempo lo terminan de entender ahora.
Claro, eso no luce fácil, ¿no? Pero finalmente, claro, es probable que ellos vayan, cada quien, o sea, que efectivamente se concrete esa división, pero puede ocurrir también lo que ha pasado en otros momentos, que al final les dan algunos puestos un poco mejores en las planchas, etcétera, y se recompone la unidad, porque pareciera que allí en el no hay, salvo en el caso del PCB, sí, allí no hay diferencia, digamos, de fondo sí, con el gobierno como tal. Son más, sí. Son más burocráticas. Por eso te digo, sí, ahora sí, por eso te digo que creo que eso le haría muy bien a esos partidos si no quieren desaparecer. O sea, si el PPT no quiere terminar de desaparecer, si el PSD no quiere terminar de desaparecer, tienen que salirse del polo y construir y presentarle al país realmente otras alternativas. Si no, como dices tú, le dan alguna prebenda, vuelven otra vez a ingresar al entre comillas, como lo llamo yo, y lo que están haciendo es eso, desaparecer. Se están autodesapareciendo, autoliquidando ellos mismos. Fíjate, Indira Urbaneja, eso que llaman el chavismo disidente, ¿cuál es la real fuerza que pueda tener hoy? Porque también, así como la oposición del G4 y de la mesa, etcétera, está muy dividida, pues el chavismo disidente son como especies de microplanetas que giran cada uno en torno a su propio eje, ¿no? Sí, y es que el problema del chavismo disidente, y lo tengo que decir con mucha responsabilidad, de hecho, yo no me inserto en el grupo del chavismo disidente, aunque venga del chavismo. ¿Por qué? Porque el grupo del chavismo disidente no es una fuerza. Lamentablemente, el chavismo disidente se quedó en personalidades, digamos, el grupo de los exministros, Gabriela Ramírez, la exdefensora, incluso en algún momento Nick Evans llegó como a liderar ese espacio. De hecho, en el Frente Amplio, el primer puesto que ocupa Nickmer es en representación del chavismo disidente. Después él con su proyecto de MDI, él mismo decía, no, yo no soy ni siquiera chavista disidente, yo soy ex chavista. Entonces digamos que el chavismo disidente se ha quedado en personalidades, pero no ha logrado trascender y crear una fuerza nacional para capitalizar al chavismo que está descontento con la situación, que está descontento con Maduro, o incluso el chavismo que venía descontento cuando Chávez, pero se seguía manteniendo en las filas del chavismo, porque esto también hay que decirlo. Entonces el chavismo disidente lamentablemente es un espacio de personalidades, así lo veo yo, así lo ve mi análisis. Yo no veo que el chavismo disidente sea una fuerza nacional. Creo que el drama del chavismo ha sido más bien ese, quedan todavía los que apoyan Patria o Muerte, el proceso, los que apoyan Patria o Muerte a Nicolás Maduro por el tema de que hay que unirse porque el enemigo no es el G4, sino el imperio. Y creo que está ese chavismo descontento que se ha ido quedando adormecido en sus casas. Pero ese chavismo descontento no se ha convertido hoy en una fuerza opositora a Maduro. Aquí hay algunos comentarios, algunas preguntas que hace Xavier Coscojuela de la redacción de Tal Cual. ¿Cuál será la estrategia del chavismo de cara a las parlamentarias? Y yo la vincularía también con otras que él formula. PSB y PPT discuten si ir en el combo patriótico, división en el chavismo. ¿Qué lectura le da el hecho de que el gobierno se reúne más con los partidos de la mesa nacional que con sus aliados, como el PSB y el PPT? Precisamente lo que veníamos hablando, ¿no? Todas estas cosas. Sí, bueno, en primer lugar, creo que la estrategia del chavismo sigue siendo la confrontación, venderle a su base de que miren, esto es una lucha por el imperio que nos mantiene bloqueados, que nos mantiene sancionados. Yo creo que ese va a seguir siendo su discurso. Creo que el chavismo va a vender la necesidad de una perestroika, un cambio a lo interno, la transformación, lo que siempre venden, las 3R, el golpe de timón y todas estas cosas que dicen cuando están en elecciones, entendiendo porque ellos están conscientes de todos los errores y de todo lo mal que está el país, pero ellos no lo van a admitir. Entonces siempre buscan el culpable externo y a partir de buscar el culpable externo le prometen siempre a la base que va a haber una rectificación. Lo hizo el presidente Chávez incluso, porque tenemos de recordar que antes de morirse él había propuesto el famoso golpe de timón. Entonces yo no veo en materia electoral y en materia de marketing del chavismo que vaya a haber un cambio de línea en ese sentido. Ahora, en cuanto al tema de por qué ellos prefieren reunirse más con sectores de la mesa de diálogo o de esta posición que se ha venido conformando en vez de sus aliados, es porque ellos tienen una necesidad de venderle a la comunidad internacional que no es el PSUV y sus aliados naturales, sino que es el PSUV y la nueva oposición
y la oposición que quiere cambio en contra del G4. Aquí hay también algunos comentarios, Indira. Yo creo que si suman PPT, PCB y redes no llegan al 5%, dice Daniel Álvarez. Bueno, si sumas algunos cuantos partidos de la oposición tampoco llegan a eso. Es decir, aquí el tema de los porcentajes es otra cosa, pero me gustaría tu comentario sobre lo que dice Daniel, ¿no? No, pero es que ya tú lo acabas de responder. Mira, los partidos juntos del G4, sumándolos todos, no llegan al 11% en este momento. Y estoy siendo generosa. Te estoy hablando todavía de encuestas de data análisis, que es una de las que más les gusta a ellos. Te estoy hablando de encuestas de data análisis todavía de marzo, ¿ok? O sea, estoy siendo bien generosa, entendiendo que ese 11%, el mayoritario, el único mayoritario, es Acción Democrática. Y si eso fue antes de la división y de la división Bernabé Ramos Ayú, entonces, ¿cuánto habrá quedado en este momento la participación de Acción Democrática? Mira, aquí dice también dice Douglas López, ya Chávez murió, estamos en el madurismo. ¿Estás de acuerdo con eso? Hay una discusión que dar allí. Yo creo que hay una discusión férrea. Yo creo que lo que hoy está, yo creo que si ya cuando estando Chávez todavía vivo, ya estábamos saliendo del chavismo porque nos estábamos desviando del chavismo original que fue en el que nosotros creímos. Entonces yo creo que con la llegada del presidente Nicolás Maduro al poder, eso se terminó de enterrar ese proyecto para nada. Lo que estamos viviendo hoy, lo que tenemos hoy, no se acerca ni en 1 milímetro a lo que soñamos en un inicio. Ajá, aquí hay otros comentarios también. Aquí dice, de hecho, la tan criticada cúpula, ellos han llevado su mayor expresión, dice Gustavo Flores. Otros comentarios, vamos a verlos por acá. ¿Cómo están las intenciones de voto? Pregunta por acá Carlos Mollejones Velázquez. Es un punto importante porque yo me pregunto, no sé si tú, Indira, te preguntarás lo mismo. ¿Cómo se puede hacer una encuesta creíble en estas circunstancias de pandemia, incluso, bueno, cada quien ocupado en su propia situación, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, en este momento, de hecho, tú lees algunas que sí te dicen que hay la intención de votar, que la gente sí en un amplio porcentaje quiere votar y quiere presentarse a un proceso electoral. Yo dificulto esos números. Yo por eso no estoy, incluso no quiero citarla ninguna, porque tengo mis recelos sobre ello. Porque la encuesta real, la que tú haces en la calle, cuando vas al supermercado, cuando sales un momento dentro del tema de la cuarentena, a comprar algo para tu casa, esa encuesta rápida que tú haces, tú te das cuenta que la gente lo que menos está preocupada es en ir a votar. Las personas hoy están preocupadas en ver cómo se protegen del COVID, cómo se protegen con el tema de, ¿aló? Cómo se protegen del COVID, cómo compran alimentos, cómo adquieren algunas cosas. Entonces, yo no veo realmente en la calle, que es la encuesta real, yo no veo una intención de que quieren votar, pero no están preocupados por ir a votar el 6 de diciembre ni por participar ahorita en el proceso. Tú los ves más preocupados por cómo resolver su situación personal. Aunque, pero eso no quiere decir que no tengan una opinión, eso no quiere decir que no lleguen a tener una opinión. La intención de voto a nivel de querer votar, la gente quiere votar. Que con este nuevo CNE o con las circunstancias actuales, la gente tiene su recelo, quiere condiciones. Pero te digo más, la mayor condición de voto, según las últimas encuestas, te dan es si la oposición participa. O sea, tienes que leerlas entonces las encuestas con dos escenarios. Un escenario donde la oposición real, entiéndase, no la mesa de diálogo, sino los otros factores opositores, se unen, la intención aumenta. En el plano actual, como están los únicos dos sectores, digamos PSUV, Mesa Nacional, la intención de voto disminuye. El tema no es de los porcentajes. Mucha gente descontenta va a votar con tal de que sea contra el gobierno. Eso va a suceder, dice Luis Alberto Hernández, Cumana. La gente quiere votar aunque no hayan condiciones. La gente quiere votar, pero quiere que haya condiciones. Más allá de castigar a Maduro o no, pero te digo más, la gente también quiere ver caras. La gente, y me dicen, pero ¿por quién vamos a votar? Entonces, el gran reto que tienen ahorita todos los sectores, incluyendo el PSUV, es tratar de ofrecer en el momento que esas elecciones se den, porque se van a dar en algún momento, las mejores caras posibles.
Y eso también debe pasar con la oposición. Aquí hay otro comentario. Ajá, aquí te pregunta Gustavo Flores que que explique cuál fue la doctrina chavista. Bueno, eso daría para un programa completo, ¿no? Para hacerlo, Gustavo. Tenemos un problema de conexión con Indira, vamos a decir, lo retomamos. Si retomamos la conexión con Indira Urbaneja. Hay otros comentarios por aquí. No puede haber elecciones solo con propaganda del gobierno en los medios. No invitan a los canales a nadie del G4. Estoy de acuerdo contigo, Oscar. Eso es importantísimo. Eso es importante recalcarlo. Tiene que haber en eso, pues, un espacio para todas las visiones. Claro, no solamente a la gente del G4, tiene que estar todas las opciones que se presentan en el escenario político y también en el escenario electoral. Por ejemplo, este asunto de las cadenas tiene que ser regulado. Vamos a decir, podemos reconectarnos con Indira, tiene que regularse, ¿verdad? Hasta ahora no hay nada claro para ir a votar. Bueno, es cuestiones de puntos de vista, cada quien tiene su opinión al respecto, yo tengo la mía. Hay un trabajo, por cierto, que estuve leyendo hoy de Eloy Torres, sobre cómo fue el proceso en Polonia, el proceso de derrota de la dictadura de Jaruzelski en Polonia, cómo se dieron pues las cosas allí, y voy a tenerlo próximamente. Se reincorporó Indira. Ajá. La tecnología. Sí, vale, gracias a Dios por lo menos la tenemos. Aquí pregunta Gustavo Flores, pero expliquen cuál fue la doctrina chavista. Bueno, yo creo que tendríamos que hacer un programa sobre eso completo, ¿no? Porque se nos puede ir todo el programa. En una respuesta simple no se puede dar esto. Aquí dice Felipe Montilla, el escualidismo más nunca volverá a gobernar nuestro país, Venezuela. Bueno, mira, lo que pasa es que también creer que todo el que se le opone a Maduro es porque es del pasado político es un error, o sea, imagínate tú. Bueno, yo en mi caso yo nunca me fui a militar a un partido de oposición, por ejemplo. Me salí del chavismo y simplemente no milité más nunca en ningún espacio, porque además creo que no existe todavía un espacio realmente democrático, porque ojo que tampoco es que yo creo que del lado de los partidos de oposición hay mucha democracia. Cuando yo he estado en los foros internacionales, cuando he estado en espacios importantes, en la OEA, en tanques de pensamiento en Washington y en algunas palestras importantes, y me preguntan y me hablan de redemocratización, me hablan de reinstitucionalización y me hablan de transición hacia la democracia, yo digo, bueno, pero es que aquí tenemos un problema serio, porque si decimos que del lado oficialista falta democracia, no te creas que de los partidos opositores tampoco es diferente. Yo creo que el gran problema o el gran reto de nosotros los venezolanos para construir el país de cara al post-conflicto es cómo nos convertimos en demócratas, cómo todos empezamos a caminar ese sendero de la democracia, porque también del sector oposición tú ves mucha exclusión, también ves desde ese lado mucho sectarismo. Entonces tú dices, bueno, solo los errores que nos trajeron aquí, ellos no pueden ser una opción tampoco de cambio en este momento. Aquí dice Carlos Molletones, el gobierno está contra la pared, necesita oxígeno y con la actitud de la oposición le da aliento al gobierno. Sí, porque no hay una estrategia, fíjate tú, entonces ya salimos del mantra de gobierno de transición, elecciones libres, y para entrar en un nuevo mantra, gobierno de emergencia nacional, pero siempre dicen sus deseos, siempre dicen lo que ellos quieren hacer, pero no dicen el cómo. La oposición sigue carente de estrategia. O sea, incluso de cara al proceso del 6 de diciembre, no tienen una estrategia. Yo lo dije en un artículo que escribí hace mucho, votar o no votar requiere una estrategia. Decirle a la gente, quédate en tu casa el 6 de diciembre, eso no es una estrategia. Mira, pero tú dices que ya se salió del mantra de, cuando hablan de gobierno de emergencia, quiere decir que ya se acabó el mantra de los 3 pasos. ¿Estás segura de eso? Bueno, no. Cuando tú hablas con alguno de ellos, te dicen, oye, vale, explícame esto, te dicen que ellos ahora el mantra de los 3 pasos lo están resumiendo en uno solo. Porque ellos dicen, no, pero es que con el gobierno de emergencia se da el cese a la usurpación, porque el gobierno de emergencia incluye con la Maduro salga de Miraflores. Entonces, es el mantra convertido en una frase. Ese es mi análisis. Ok, resumido. Bueno, resumido, por acá, resumido. Por aquí te decían, mira lo que te dice este comentario. Eduardo Ojuani Meril Osuna dice, tiene una carita enchufada, no se la quita nadie. Bueno, pregunto, ¿cuáles son sus antecedentes para llegar a ser analista política? Bueno, a mí me encanta que me ataquen porque nunca tuve un puesto en el gobierno importante. De hecho, mi último cargo fue analista, jefe de selección de desarrollo personal en una gobernación, o sea, nada que ver. En el 2006
Desde ahí más nunca viví ni tuve nada de mi actividad ni de mi carrera tiene que ver con gobierno. De hecho, me dedico a la actividad corporativa y ahorita que hice mi especialidad en marketing político, estoy con mi consultora para asesorar y todos los clientes que tengo, ninguno son en Venezuela además, porque me he cuidado mucho de eso. Así que nada de eso. Y los credenciales por ser analista político, eso es un tema. El otro día la señora Colega Capriles también me preguntaba y me decía, pero ¿en base a qué tú hablas de esto? Bueno, esta es la divinidad de la intelectualidad venezolana, donde ¿qué tienes? ¿Cuáles son tus requisitos para decir, bueno, puedo analizar un tema, puedo hablar de un tema? Yo creo que los credenciales te lo da la capacidad, el conocimiento, tu profesión y tu formación del día a día para ser analista. Pero además hice un curso de análisis político en una universidad internacional. Muy interesante, interesante. Sí, en el ISA Institute. Qué bien. Aquí dice José Carmelo Castillo, el chavismo está mejor organizado y siempre le ha hablado claro a su militancia, por eso siempre gana. Bueno, ha ganado la mayoría de las veces, pero no siempre. En 2015 perdió. Ajá. Aquí dice Daniel, la oposición no supo capitalizar el descontento que se expresó en el 2015. No tienen una estrategia clara, ya tú lo decías, ¿no? Sí, totalmente. Por favor. Continúan sin estrategia. Desde el 2002, desde el golpe del 2002, están sin estrategia. Aquí dice... Aquí todo el mundo es analista político, dice Rodolfo Alexander Chaín Hernández. Bueno, yo creo que sí, algo tenemos todos de analistas políticos, unos con más elementos que otros, pero todos somos, es como en el béisbol, pues todos somos managers de tribuna, pero eso no tiene nada de malo, a mí me parece muy bien. Ya, ¿qué es un analista? Además, ¿qué es un analista? ¿Y qué es hacer un análisis? Un análisis es una opinión, ojo, un análisis merece una opinión más estructurada, ¿no? Pero en este caso estamos haciendo análisis de comentarios. Ahora, yo le pudiera poner a disposición a ellos cuando quieren ver lo que es un análisis en profundidad, lo podemos hacer con juegos de escenarios, juegos de roles y hacer cosas más profundas. Pero yo creo que en definitiva, como tú dices, qué bien que tengamos una sociedad de analistas y de opinadores y lo que necesitamos entonces es más medios para que todas esas opiniones y esos análisis salgan, porque en definitiva eso es lo que construye a una sociedad plural y a una sociedad participativa. El que todo el mundo pueda dar su opinión, el que todo el mundo pueda hacer un análisis y partir de alguna premisa y poder plantear alguna opción o alguna estrategia. Mira lo que te dice por aquí Carlos Boyetones, ¿cómo le quedó el ojo al chavista que quiso descalificar al analista? Oye, otro punto interesante acá que plantean, me dice aquí Oscar Torres, el tema de la censura, ¿no? Bueno, ¿qué creen que pasará con la ANC? Pregunta Daniel Álvarez, ese es otro punto importante. Es un punto importante porque antier ya salió un comentario de Carrá diciendo que estaba la constitución nueva. Lista, ¿cuál constitución? Eso yo creo que es un paso peligroso, yo creo que es una bomba que van a tener que ver cómo la desactivan, como cuando tal cual en las películas estoy tratando de quitar los cablecitos rojos con cuidadito para que esto no te explote, esto lo van a tener que hacer ellos porque se les puede complicar muchísimo el panorama. Ya suficiente con el tema de que el CNE haya sido electo por el TCJ, suficiente con todas las dudas que hay sobre el proceso electoral. Y si Maduro necesita urgentemente el reconocimiento de la comunidad internacional o arreglar sus problemas con la comunidad internacional, debería pensárselo bien antes de lanzar una constitución nueva a la mesa. Ajá, aquí dice Raúl Carmona, el chavismo no ha ganado, ganó Tibisay. ¿Para ti eso es verdad? No, el chavismo en el inicio, y lo veíamos y lo vivíamos, el chavismo sí fue una fuerza contundente en el país. Quien quiera desconocer eso y parte de los errores y de la estrategia que parten diciendo de que el chavismo no existe y desapareció. Yo sí creo que hoy está muy disminuido. Creo que quizás las últimas elecciones, que no fueron las de Chávez, yo ahí pongo en duda un poco, no que si ganó o no ganó, pero creo que la participación no es remotamente lo que se dijo. Ahora, el chavismo perdió y yo creo que perdió cuando aquella gran reforma que quería hacer Chávez de instaurar el Estado socialista en la reforma de la Constitución. Y eso es un punto importante, Vladimir, para el próximo debate que tenemos que tener sobre el chavismo. Cuando nos dicen, no, pero que ustedes son unos socialistas, que ustedes apoyaron y Chávez desde el principio. Ya va, si nosotros hubiésemos defendido ese proyecto, Chávez no pierde la reforma. Se lo recuerdo a la gente. Bueno, fíjate, Indira, interesante el punto, porque en mi caso yo salí del gobierno en el año 2007, precisamente por oponerme a la reforma, era vicecanciller en ese momento, pero bueno,
Ya eso es cosa del pasado y estamos en un nuevo momento político. Si empezamos a hacer política con el retrovisor, bueno, estamos mal, ¿no? No, eso lo podemos hacer para un momento de catarsis y de escribir historias, pero hoy, ojo Vladimir, y te lo digo, estoy súper preocupada, el tema del COVID se está desbordando, ya no estoy leyendo números, ya te puedo hablar de gente cercana a mi grupo de amigos, cercanos al grupo profesional, de gente con la que trabajo, nada más ayer recibí 6 noticias de personas cercanas que están contagiadas. La crisis, el caso económico que trae el COVID va a empezar a sentir, según todos los analistas en materia económica, a final del último trimestre del año. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para enfrentar esto? Yo creo que hoy tenemos que concentrarnos, todos los demócratas venezolanos, en ver cómo construir un espacio para el encuentro, para acuerdos parciales, porque es la vida de todos los venezolanos lo que hoy está en juego. El escenario no se puede seguir leyendo como se leía en enero o en febrero. Hoy tenemos una situación, ya traíamos una crisis, y la pandemia lo que hizo fue profundizar a escala esa crisis. Y hoy el tema de conversación tiene que ser ese, más allá de si alguna vez militamos en el chavismo o no. Ajá, bueno, aquí dice, el chavismo perdería unas elecciones abiertas, por eso para los efectos prácticos las hizo imposible. Sí, es un punto. Aquí me comentan de unas fallas en la transmisión. Bueno, lamentablemente hay fallas porque el servicio de internet en Venezuela es digamos, muy débil. Pero además, a eso hay que sumarle un elemento que por aquí nos comentaban, que es el asunto de la censura, que comentaba el señor Torres por acá. El asunto de la censura es otro. ¿Cómo podemos combatir la censura, Oscar Alfonso Torres? ¿Cómo se podrá combatir la censura? Bueno, mira, esta es una manera. Yo estoy haciendo este espacio precisamente de alguna forma por esto, ¿no? Sí, definitivamente las plataformas de las redes sociales han sido la alternativa hasta que puedan ponerle mano a eso, porque realmente el caso tuyo es eso, un caso de censura, que yo pensé que me ibas a entrevistar de la presidencia del CNE, de paso. Ah, bueno, verdad que sí. No te quiero ser cizañera, pero bueno. Bueno, fíjate, eso dijeron y no, chica, no hubiera podido seguir. Aunque yo creo que si hubieses estado allí, yo creo que no estaríamos viendo tantas cosas que no deberían estar pasando. Sin embargo, fíjate, yo creo que los rectores que están allí, que no son del oficialismo, bueno, están diciendo cosas, ¿no? Están haciendo sus observaciones dentro de lo que cabe, pero ahí están, pues, son una voz que es mejor tenerlos que no tenerlos allí. Esa voz tiene que estar respaldada por una fuerza social. Y eso es lo que hay que construir también en este momento. No podemos dejarlos solos a ellos cantando en el CNE, diciendo esto es o esto no es. Por eso es que el bloque mayoritario que se tiene que construir en este país. Mira, todo ese poco grupo que yo sé que tú también estás en muchos de los que estoy yo, en esos grupos de WhatsApp, todo lo que tenemos que hacer es que se construya uno solo, una sola voz, y tenemos que construir por lo menos 5 puntos. Es lo que yo le he dicho a todos los que me llaman para una asesoría, una consulta, les digo, miren, construyamos 5 puntos innegociables, porque tampoco tú te puedes presentar, irle a decir a Maduro y al oficialismo y decirle, mira, aquí tengo estos 100 puntos, eso es imposible, eso no va a suceder, hay que concentrarse en 5 puntos que garanticen la vía electoral y lucharlo hasta el final. Edison Velasco nos escribe desde Lima, hasta que no se organicen una estrategia efectiva contra las mafias políticas del gobierno, ya es urgente el cambio en Venezuela. Bueno, sí, por supuesto, claro que es urgente. Ahora, el tema es una estrategia que no parta de la desesperación ni de la impaciencia, sino de una actitud, digamos, claro, quizás racional, no sé si es el término, pero con cabeza fría, pues, y con más cerebro que hígado, ¿no? Como claro. Me gusta, como dice mi esposa también. Alexander González, aquí me dicen por aquí, Vladimir, ¿no puedes tener un programa en otro canal que no sea Globovisión? Bueno, aquí está yo en mi canal en Vladimir Villegas TV. Claro, no sé qué va a pasar. Ya veremos. Ayer estuve con Kiko, por cierto, me invitó a su programa y yo asistí. Fui al programa con Kiko, la pasé bien. Señor Indira, ¿usted cree que estas elecciones ayudaría a que los venezolanos tengan un respiro a la crisis? José Romero, buena pregunta. Interesante. No, tiene que ver con... Esto sería el inicio. Esto sería el inicio. Depende de cómo se conforme, de cómo quiere conformar esa asamblea. Si esa elección permite que se conforme una asamblea realmente plural, entonces es el inicio para empezar a bajarle la presión de la crisis. Si esa asamblea lo que hace es ratificar la fuerza del oficialismo junto a una oposición acomodada a su medida, yo creo que lo que va a hacer es profundizar más bien la crisis. Ajá. Por favor, saluda a tu fan Estervina
porque está hoy de cumpleaños. Bueno, Sammy Gacha 1804, saludos, felicitaciones, feliz cumpleaños. No te la canto porque se puede ir la transmisión por internet, mi voz es muy fea. Ajá. Un punto importante que dice Antonio García: cuidado con falsas expectativas de cara a un liderazgo de oposición sin rumbo ni brújula. Lo que viene desde la perspectiva opositora es un desastre político. Bueno, es un punto que me gustaría también que comentaras. Bueno, es que las falsas expectativas fue lo que llevó al fracaso a la estrategia de Juan Guaidó y al mantra inclusive, porque el mantra se propone en primera línea el cese a la usurpación, que sería en todo caso lo que ellos denominaron el cese a la usurpación, que sería el paso más difícil y más complejo, porque se trata nada más y nada menos que sacar a Nicolás Maduro de Miraflores. Entonces, la estrategia de Guaidó y la estrategia del gobierno interino es un ejemplo de cómo tú, al partir de premisas erradas y al partir de falsas expectativas, puedes fracasar, porque en todo caso estaríamos hablando de un sector de oposición que tiene respaldo internacional, que ha tenido respaldo financiero y que no ha logrado el objetivo precisamente por partir de premisas erradas, como por ejemplo de que el chavismo estaba acabado, por partir de premisas erradas, pensando que porque John Bolton o porque el senador Rubio pusieran tweet diciendo que le iba a poner una braga naranja a Vladimir Padrino, ya el chavismo y las fuerzas militares se iban a dar un quiebre allí a favor del gobierno interino. Entonces, lo importante en la estrategia siempre es partir primero de premisas claras, no de lo que yo quiero ni de lo que yo cedo, sino de la realidad. Si no tienes un escenario real en tus manos, difícilmente vas a tener éxito. Aquí nos saluda Marisabel desde Colombia, Marisabel Checa. Un saludo, señor Rodríguez de Colombia. Es verdad, analistas somos todos. Dios bendiga a usted y su invitada. Venezuela necesita salir del fondo en el cual cayó. José Rodríguez Chacín te pregunta por acá: ¿qué pasaría si la gran mayoría de los ciudadanos no asisten a votar? Si un 80% o 90% no votan. No va a pasar nada porque, mira, tienes lo del 2018. ¿Cuál fue el porcentaje real que salió a votar? Ellos van a montar su elección. Aquí va a haber elecciones con o sin nosotros. Y lo que sí podrías, yo te revierto a la pregunta: ¿qué pasaría si el 80 y el 90% del país sale a votar? Yo creo que ahí sí estarían en problema. Yo creo que eso sí sería un grave problema para el oficialismo. Ajá, otros comentarios. El pueblo sale a votar feliz con ilusión en un cambio. Viene el régimen y empieza a inhabilitar y a meter precio y a violar la Constitución a su favor, dice Ramiro García. Eso es un punto importante, pero ¿sabes algo, Vladimir? Ya la fuerza o la capacidad de acción que tenía el oficialismo en 2015, 2016, 2017, cuando empezó a rebanar la Asamblea Nacional, ese margen de maniobra no lo tiene hoy. Lo veo complicado, por eso es que están apostando más bien a una oposición que le hable y que sea más a su medida. Más que ganarla, ellos van a apostar a aliados que caminen. Eso pasa por pensar, Indira, que el chavismo está hoy, el chavismo gobernante, pues, el madurismo, chavismo, madurismo, está hoy más débil que antes o está menos afianzado en el poder que en el 2015. Sí, por supuesto, pero es que es un proceso natural de desgaste. O sea, mira, ningún político, por muy popular que sea o por muy bueno que sea ese gobierno, puede pensar que va a avanzar más bien hacia la consolidación, y menos en los escenarios donde lo que tenemos y estamos viviendo es un desastre institucional y un desastre del país. Entonces, obviamente que están disminuidos, están desgastados, incluso humanamente, porque esto hay que decirlo. Al final del día, ellos son seres humanos que también se cansan, se estresan de la situación. Entonces, por supuesto que están bien disminuidos. Por aquí te pregunto: ¿qué opinas del grupo opositor de Henry Falcón, Claudio Fermín y Timoteo Zambrano, que hoy no están totalmente juntos, ¿no? Henry siempre, Claudio juego, ¿no? Su propia estrategia. Sí, creo que Claudio está con Barreto. Bueno, eso es parte de esa mesa de diálogo nacional que se ha organizado en torno al gobierno. Mi opinión particular, incluso siendo amiga de varios de ellos y converso constantemente con ellos y se los he dicho en privado, la mesa de diálogo nacional ha de ser un espacio realmente de contrapeso, un espacio de equilibrio para lo que venía siendo el oficialismo. Lamentablemente, a ellos les ha faltado contundencia en el reclamo y en de verdad ponerse en una posición de oposición al gobierno, desde la vía democrática, por supuesto, porque ¿qué es lo que le hace falta a Venezuela? La irracionalidad de un grupo, de un sector que llama a intervención internacional, de un grupo que prefiere contratar mercenarios, por ejemplo. No, Venezuela necesita una posición que se siente,
que negocie, que dialogue, pero que negocie ¿qué? Negocie realmente acuerdos y situaciones que sean beneficiosas para el país. Entonces, eso le ha faltado a la mesa de diálogo, lamentablemente. Mira, aquí me dice Darwin Silva, lánzate para la asamblea, me lo dice a mí, pero yo te pregunto, ¿tú vas a ser candidata a la asamblea? No. Y tengo que decir que me siento súper feliz de que me han llamado de un montón de partidos y organizaciones. Mi papá viene de ser comunista, además tengo que decirlo. Después de un converso, hoy es un comunista converso. Y te puedo decir que me llamaron de partidos incluso como COPEI y como Acción Democrática, y yo les decía, yo creo que mi papá me enterraría viva si me ven una tarjeta de estos partidos, ¿no? Porque nunca militaron allí. Pero no, yo creo que este es momento, fíjate, y esto es un mensaje para todo el que nos ve. Hoy no es momento de quiénes vamos y de quiénes no vamos. Yo creo que necesitamos gente buena que vaya a la asamblea, pero también necesitamos los que podemos aportar desde las ideas, desde la planificación, desde la orientación. Y yo creo que mi lugar en este momento está allí, y de hecho es lo que hago con un montón de grupos y un montón de personas que se me acercan, tratar de orientar y de ayudar a que construyamos una estrategia que de verdad le devuelva la paz a los venezolanos. Aquí dice Douglas López, démosle el poder a las mujeres, es hermoso y cambiarán al mundo. Por ahí también hay comentarios que dicen qué bonita la invitada, por ahí vi varios al respecto, ¿no? Ajá. Sí, bueno, si alguna persona se postula a la asamblea en estas condiciones pierde credibilidad. Juan Pascasio López Rodríguez, oye, una pregunta también que es retadora, ¿no? Mira, te voy a decir cosas que escucho. Hay grupos que tienen temor de las sanciones. Hay personas que dicen, wow, y si me lanzo y Estados Unidos después viene y sanciona a los que se lanzaron, que eso es algo que yo creo desde lo particular, que distintamente estemos de acuerdo o no con las elecciones y con la forma en la que se está manejando, Estados Unidos no debería sancionar a nadie por querer participar en un proceso interno en su país, con fallas o sin fallas. Yo creo que eso sería una extralimitación de la política exterior de los Estados Unidos. Hay otras personas que piensan que si el proceso entonces no es claro, dicen, bueno, me va a quedar esa marca, me va a quedar esa raya allí. Yo creo que hay que vencer el miedo y yo sí creo que hay que participar y que hay que ir, pero hoy la convocatoria no es a participar, hoy la convocatoria es a luchar condiciones. Eso tiene que estar primero para después poder convocar elecciones o poder salir a convocar el voto. Y un tercero, cuidarlo. Eso está bien, pero lo cierto es que hay un proceso electoral en ciernes, ¿no? O sea, si no te dan las condiciones, participa, no participa. Mira mi estrategia y es lo que yo he recomendado. Yo creo que hay que inscribirse, porque lo que puede pasar también es que después vengan esas condiciones y ya el proceso cerró. Yo lo que le he dicho a muchas personas que se me acercan es, mira, inscríbanse como si van a participar, porque igual usted se puede a última hora decir que no va, y punto. Y de la lucha. ¿Cómo? Inscribirse y seguir luchando por condiciones, quiere decir. Totalmente, y luchar las condiciones desde adentro, porque lo que puede pasar es que después esas condiciones lleguen y ya tú no te puedes inscribir porque el proceso cerró, por ejemplo. Porque no sabemos qué puede suceder de aquí a diciembre, un rayo de luz, un cometa que pasó, alguna situación, y entonces dicen, bueno, la comunidad europea va a venir a supervisar las elecciones. Y resulta que sí se dan las elecciones y resulta que sí se dan muchas cosas, pero ya tú no puedes participar. Manuel Loyo, y con esto vamos casi cerrando, Indira. ¿Cuál será el destino de Guaidó al perder la presidencia de la Asamblea? ¿Exilio o cárcel? ¿La dictadura? ¿Cuál sería su accionar? No, yo nunca voy a estar de acuerdo con que se vaya a encarcelar a nadie en este momento, porque lo que vamos a necesitar es una justicia transicional y más bien eso es lo que vamos a ponerles más candela al fuego. Yo creo que Guaidó debería también de pensar su estrategia. Si Maduro tiene que pensar cuál es su futuro, Guaidó también lo tiene que pensar. Y yo creo que él pudo haberse reservado para el futuro y pudo haber de verdad planteado una estrategia distinta, pero quienes me conocen saben que soy súper crítica y siempre lo he dicho, el tema de Guaidó es que Guaidó no es Guaidó y como él no es autónomo en sus decisiones y en su proyecto, es difícil saber qué va a hacer con su vida o qué va a hacer de él en su futuro, porque depende de otros actores que no es él mismo. Bueno, lo primero sería entonces que comience a tomar decisiones por él, ¿sería eso lo que quieres decir? Totalmente. Ahora, recordemos que el marco para la transición que ha planteado Estados Unidos incluye la separación de poder tanto de él como de Nicolás Maduro. Entonces, de alguna forma, eso también te va diciendo de que esto termina en cualquier momento, el tema Guaidó termina en cualquier momento, que no sé si el tema Maduro también termina en
cualquier momento. Yo creo que termina primero Guaidó que Maduro, lamentablemente, porque se perdió una oportunidad valiosa de empujar un cambio. Patricio Bugueño, el problema es Maduro y no saldrá ni con votos ni con balas. Finalmente, ya ahora sí, por razones del tiempo, Indira, el papel de la Fuerza Armada en toda esta película. Fundamental. Son quienes tienen la última palabra en esta historia, para lo que quieren, para una transición, para el gobierno de emergencia que se plantea Guaidó. Por eso es que digo que es otra estrategia perdida, porque las Fuerzas Armadas en su seno desde hace rato no quiere nada con Juan Guaidó, no compra esa estrategia. En todo caso, la Fuerza Armada tiene un papel propio en cómo va a ser el desenlace de la crisis. Es decir, aquí pudiera darse, por ejemplo, uno de los escenarios, no estoy diciendo que esto vaya a ser así, son escenarios por los que tú te vas paseando cuando haces análisis. Un escenario pudiera ser una situación de desbordamiento y de conflictividad interna a un punto tal donde las Fuerzas Armadas pueden decir, bueno, ni tú, nosotros asumimos el control. Eso es un punto. Pero en todo caso, salgan bien o salgan mal, la última decisión la tienen las Fuerzas Armadas. Para construir una transición se necesita a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas sigue siendo, lamentablemente para nosotros los civiles, para nosotros los amantes de la democracia plena, son los que siguen teniendo la última palabra en el plano interno. Así como a veces decimos que los Estados Unidos tienen la última palabra en el plano internacional, en el plano interno las Fuerzas Armadas sigue siendo el factor determinante. Bueno, Indira, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en Vladimir a la Carta. A ti porque sabes que también te respeto muchísimo. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad un placer conversar contigo siempre. Y bueno, vamos a estar pendientes porque quiero hacer un programa, quiero esperar una especie de mesa de análisis distintos críticos y te voy a invitar para que hagamos en este formato con varios invitados. ¿Te parece? Genial, genial. Cuenta conmigo, pero yo creo que esto es necesario, este tipo de espacios y análisis y participación de la gente que necesita participar. Es bueno que la gente escriba mucho, lo que quiera o lo que no quiera, pero la gente necesita ser escuchada y quiere participar, así sea una plataforma de esta. Un beso grande, un beso a tu audiencia. Muchas gracias. Bueno, y saludan a toda la gente de Maturín, de todo el estado de Monagas, cariño para ellos, y extraño mucho las cacatas allá de Maturín, para que buenas, son las mejores del país. Con el perdón de los demás estados. Cuando el COVID me unos dulcitos de aquí de Monagas, gente buena y gente no tan buena, pero ahí vamos. Así es. Bueno, muchas gracias. Tú tienes paisanos de muchas políticas por allá, de todos los. Muchas gracias. Un beso grande, chao. Gracias, igual. Bueno, los invito esta noche a ver argumentos y no insultos. Esta noche a las 7. Bien, ha sido una presentación de mi cochinito favorito, cómo se lo asado, cómo se lo frito, también de calzados ingleses, igualmente de trajes Loaiza y de taller Top Fixed para la mejor seguridad y cuidado de su vehículo. Así que bueno, será entonces hasta esta noche a las 7 y mañana volvemos a vernos en Vladimir a la Carta.